y seguir funcionando y conseguir clientes dentro de todo este movimiento, pues a pesar de todo lo que está pasando, es como que hemos visto que ha habido una urgencia de digitalizar muchísimos negocios, ¿no? Y parte de esa oleada hemos tenido la suerte de ayudar a algunos negocios haciendo esto, pues. Entonces, esto nos ha ayudado para que la empresa se mantenga, digamos, como tal. Entonces, como les decía, bueno, he visto y conversado con mucha gente y he sentido que hay como una especie de miedo por este advenimiento de esta nueva era digital que se viene mucho más fuerte. Ya estamos en el 2020 y es como que realmente está entrado el siglo XXI y se empieza a sentir ya los efectos de toda esta era de información y todo el Internet y la puesta de información democrática, como se le puede llamar. Esto ha hecho que venga una gran ola de información acumulada, de programación acumulada y empiezan a aparecer este tipo de plataformas que a través de inteligencia artificial pueden editar video, pueden editar fotos, pueden guardar todo el enfoque de una foto para ser enfocada después o desenfocada después. Este, incluso reproducción de dibujo, de técnicas de acuarela, de óleo, etcétera, que a muchos creativos o artistas les parecía que era algo que jamás iba a suceder o que iba a suceder dentro de 3000 años. Pero está pasando ahorita y puede pasar en un dispositivo que está en la mano. Y a muchas personas de eso les aterroriza porque ven como equipos súper grandes de creativos disolverse y convertirse en unipersonales. Entonces, como le comentaba Joaquín, medio un poco el objetivo mío de esta charla es como presentar las dos opciones que yo veo con, con este advenimiento de la inteligencia artificial, digamos, y de la asistencia artificial que vamos a tener los humanos y que estamos teniendo ya con los dispositivos que tenemos en nuestras manos y donde estamos trabajando actualmente, ¿no? Sí, entonces, un poco con esto como antecedente, pues el término de la inteligencia artificial apareció como por primera vez en los años 50, cuando empezaron a hacer estas computadoras de producción que podían leer las tarjetas y cambiar de funciones, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy que podemos ver que hay impresión en 3D que imprime con circuitos y con otros materiales e incluso con otras funcionalidades in situ. En lo que es, por ejemplo, producción audiovisual, que es lo que estamos metidos hoy, hemos pasado, ¿no? de equipos gigantes de animadores a utilizar un traje de motion capture y un iPhone para capturar el movimiento de la cara y con eso se hace un personaje. Y realmente pasa de un equipo de 20 personas a ser un equipo de 3 personas, lo que se necesita para trabajar. También hay un fenómeno súper interesante que está sucediendo con la tecnología hoy que se llama la producción en demanda o impresión en demanda, cuando es en el caso de libros o cuadros o cosas por el estilo. Existen plataformas como Amazon, hay una plataforma de Amazon para artistas, hay una plataforma que se llama Spreadshirt que funciona en Estados Unidos y en Europa, en que una persona de cualquier lugar del mundo puede acceder a ella y usarle como negocio. Entonces, estas plataformas lo que le permiten a uno es, por ejemplo, el arte que uno crea, los videos que uno crea y todo este material inmediatamente ponerlo a la venta sin necesidad de pasar por todos los procesos que había que hacer antes, ¿no? Como, por ejemplo, tener que imprimir 3000 copias de un libro para que sea rentable. Actualmente es posible como simplemente poner el libro en Amazon y el libro puede ser comprado físico o electrónico y se entrega en 2 días, ¿no? Y además uno como autor puede comprar a precio de producción en caso de que tenga una feria o algo por el estilo y llevar simplemente su arte allá. Entonces esto ha generado también fuentes de ingreso pasivo para artistas y para creadores de cultura que antes no existían, lo cual es súper interesante porque más ahora, aunque parezca raro, pero más ahora que nunca en la historia de la humanidad hay fuentes de empleo para artistas y la capacidad de dedicarse exclusivamente a lo que a uno le gusta. Eh, con estos sistemas que les cuento justamente porque es
Tú puedes tener un libro en una plataforma, puedes tener camisetas de lo que dibujas en otra plataforma y poco a poco irte generando una renta, ¿sí? Es como, por ejemplo, de lo que se vende en Amazon, se genera una renta, de lo que se vende de propiedad, yo no sé si es que uno dibuja y crea brochas o cosas por el estilo, se crea otra renta y se genera un ingreso que permite un ingreso pasivo, porque son cosas que uno solamente va a dibujar una vez o solamente va a pintar una vez y quedan colgadas en una plataforma y generando ingresos. Y el ingreso pasivo nos permite un espacio financiero, digamos, para generar nuevas propiedades intelectuales, que es más o menos el cómo está funcionando el medio artístico digital y se ha intensificado mucho con la pandemia. Podemos ver que incluso hay muchos artistas que están entrando ahora en la creación de filtros para Instagram o entrando en las plataformas de videojuegos. Este, los videojuegos es algo que puede sonar lejano para un lugar como Cuenca o para un país como el Ecuador, que no tiene realmente una industria grande de eso. Pero ha habido un gran cambio en los últimos años y las plataformas de videojuegos en realidad están convergiendo todas las tecnologías digitales, películas, arquitectónica, ingeniería, animación, todo está convergiendo en los softwares en los motores de videojuegos, básicamente. Todo está convergiendo allí. Entonces, se ha convertido en una fuente de ingresos con la pandemia. Hay muchos artistas que están vendiendo, por ejemplo, venden ropa para que los jugadores de Fortnite personalicen sus personajes, ¿no? Y es un negocio de $1 billón al mes actualmente. Entonces podemos ver que hay formas de monetizar que parecen ser lejanas, pero en realidad no lo son. Y hay gente que lo está haciendo aquí. Este, yo personalmente tengo algunos gráficos y cosas colgadas en diferentes plataformas. Hay plataformas como Patrón, no sé si ya están familiares con eso, pero en Patrón hay muchos artistas que se mueven y viven de eso y sirve para generar una renta como un sueldo, como decía, ¿no? Y es súper interesante porque es un ingreso pasivo que te permite espacio y tiempo para generar nuevas propiedades intelectuales. Andrés, solo Sí, una cuestión. ¿Crees que a lo mejor podemos ponerle a esta página para que la gente lo vea y la conozca? claro, Porque creo que sería bueno para que la vean y ahí, como tú la conoces, puedes como que un poco les indiques. Porque yo conozco otras. Yo conocía DeviantArt, conozco ArtStation, pero esta, por ejemplo, no la conocía, ¿no? Y me llama la atención. Y la otra cosa que te quería comentar, un poco porque yo sí he estado siguiendo últimamente el tema de Unity y Unreal, ¿no? Que me parece que han sido como dos de los... O sea, sé que hay muchos más, pero me parece que son como los motores abiertos que más están... que están como revolucionando todo esto que me hablas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Unity y Unreal, para el tema de efectos en tiempo real, o sea, los progresos que se han dado son increíbles, ¿no? Entonces, esto también me llama la atención, que veo que ustedes están utilizando y que es algo muy... que a veces puede sonar como un poco marciano para nuestro medio, pero que también está cerca, ¿no? claro. O sea, en realidad desde el futuro, o sea, si es que alguien de los que nos está escuchando pues, trabaja en audiovisuales o piensa dedicarse a audiovisuales, es como en la década pasada fue el boom del After Effects y estos efectos y esos programas, perdón. Esta década son los motores de videojuegos. O sea, los motores de videojuegos convergen todas las tecnologías. Aparte hay otro fenómeno que pasa ahí, es que la industria del videojuego sobrepasó los ingresos, o sea, igualó los ingresos del cine en el año 2008, duplicó en el año 2016 y actualmente es así, me parece que es como el 280% o algo así de la industria, es gigantesco. Entonces lo que está pasando ahí es que ellos compran todas las tecnologías que son interesantes y que permiten que funcione mejor el motor al final. Y estamos llegando a un punto con las versiones actuales en que sí es así, ¿no? O sea, actualmente nosotros estamos trabajando en una producción en la que podemos montar un fondo realista
2 días, 3 días, o sea, con todas las de ley, y estamos usando Unreal, ¿no? Nosotros usamos Unreal. Actualmente estamos como metidos con eso por esta situación del tiempo real y porque estamos viendo que toda la industria realmente se mueve hacia allá. Este rato no está realmente, o sea, no es algo que está en todas partes del mundo, digamos, pero va hacia allá, pues todo y los costos que implica y todo. Ujú. Pero Andrés, una pregunta, porque digamos, ahí me llama la atención, o sea, ¿qué capacidades ves tú aquí en Cuenca, en el Ecuador? Porque en la academia no está. O sea, es decir, yo de lo que he revisado, en la academia esto no está presente en este momento. Es decir, algo que se está desarrollando como desde el autoaprendizaje, desde la experiencia, pero no es que es una apuesta realmente a nivel de educativo, por ejemplo, en las escuelas de multimedia, de diseño, de audiovisuales, que estas cosas estén presentes, ¿no? En realidad, yo no he estado vinculado con ninguna facultad en los últimos años, pero de lo que yo sé, para nada. O sea, es como que, como tú dices, ¿no? Hay personas que se han dado cuenta de lo que está pasando y han ido por ahí. Es, en la industria del cine empezaron a usar esto hace 10 años, 11 años ahorita. Es la primera vez que se usó. Y ahorita es con la tecnología que tenemos de consumidor, se puede hacer todo, que es lo interesante. Con tecnología de consumidor me refiero a que si es que cualquier iPhone superior al 10, por ejemplo, la configuración de cámaras que tiene te permite, ya no tienes que comprarte este array de $24,000 para ponerte en la cara, sino te compras un iPhone y modificas un casco y usas para capturar tu rostro y te permite hacer eso el Unreal, ¿no? Y con calidad de producción. De igual manera, los trajes de captura de movimiento, por ejemplo. Eso, o sea, los trajes costaban, todo el array que necesitabas para eso te costaba $500,000 hace 10 años. Ahorita puedes hacerlo por 10,000, $15,000. Entonces, estás hablando de que es algo que más que ser algo que te permita como producir localmente, te permite competir globalmente. Es Y una yo pienso, democratización. exacto, es una democratización de la tecnología de producción. Entonces, eso en realidad es como que ya no nos va a limitar como territorio, digamos, a que ya no tenemos los presupuestos que tiene cierta producción para realizar, sino más bien vamos realmente a caer en el valor narrativo y en el fondo de las historias, ¿no? De los contenidos. Y obviamente, ¿Tienes algún ejemplo por ahí de esto un poco para que la gente que está pueda como más o menos entender de lo que estamos hablando? claro, hay esta serie que ahora está súper popular de Disney, que es de Star Wars, de Mandalorian. Ya. Esa serie se produce así. Entonces, es producido en tiempo real. O sea, no hay pospo. Bueno, sí, obviamente debe haber un poco, Ustedes no tienen sonido, mi sonido, ¿no? pero lo tienes apagado aquí, creo, porque yo le veo en el YouTube que está muteado tu sonido. Ok. The new solution gains popularity, which requires almost no post-production. The whole process is finalized on set. I'm talking about the virtual sets, which have been extensively used for the Star Wars Mandalorian series. In this case, since there's real things on the set, real characters, real people, the sets are bigger than they were on Jungle Book, but it's essentially the same format. And now instead of having a green screen, you have to move around in light, which was forever. And that was really the frustration that led to these innovations, which was how could we do that without green screens next time? And so that led to the green stage. You have pre-lit green areas that you could expose, and then it turned into these. Entonces aquí si te fijas cómo es este set, el set es una pantalla de LED de 360 grados y tiene un techo de LED. Entonces actualmente este es el estándar así de Industrial Light and Magic, que son los que hacen Star Wars en Disney, y básicamente te ahorras todo, ¿sí? Porque
Por ejemplo, antes tú después de hacer una toma con una nave incorporada aquí, tenías que copiar el reflejo de la nave en el casco, en las gafas, en el arma, en el y un montón de procesos de postproducción. Ahora el reflejo es el reflejo que debería ser, está iluminado como debería ser, ya no tienes que poner todas las máquinas de luz de los quinos y las sombras y de esto, sino simplemente se mueve esto o sea, agarras el iPad y mueves el fondo hasta donde te quede bien y en el set, ¿no? No sé si aquí muestra un poco ese proceso que quería que vean. Preferred earlier background. Sí, pero más o menos esa es la forma en que se está haciendo ahorita. Entonces, la cuestión es que esto te permite tener un producto final casi en tiempo real, ¿no? Unas horas después del rodaje tienes el producto final. O si es que es algo que está planificado, como te decía, o sea, imagínate las obras de teatro que puedes hacer con esto, ¿no? Porque además manejas profundidades, puedes tener artistas. Lo que estás viendo ahorita en pantalla son las cámaras virtuales, que es algo que nosotros estamos también implementando hoy por el tipo de producción que hacemos. ¿Qué es una cámara virtual? Es, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora una producción de animación, es la que estamos haciendo ahora, no les puedo mostrar por cuestiones legales, pero básicamente es como que tenemos un set listo en 3D, ya se animaron los personajes, los mismos que están actuando y tal, y una cámara virtual simplemente es el iPad que está montado en una montura de cámara y esto responde a la cámara, ¿no? Entonces el director hace la toma dentro de una escena virtual, ¿sí? Ok. Entonces, para esto, y eso te permite trabajar con gente de muchas partes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el proyecto principal en Cuenca, tenemos alguien que hace modelos en España, alguien que hace modelos en Quito y es en Guayaquil y van incorporando al modelo, nosotros revisamos con la cámara las cosas acá y, y más o menos ese es el flujo de trabajo. Y nos permite, además, optimizar tiempo, además de optimizar tiempos y costos, al optimizar tiempos es esto de que se vuelve mucho más creativo porque al usar los motores de videojuegos y tener render en tiempo real, tú ya no tienes que esperar por una escena 17 días a que se renderice. ¿Sí? Tienes que esperar 20 minutos y haces cambios cada 20 minutos, no cada 17 días. ¿No? Entonces eso obviamente son meses y meses de sueldos de muchas personas. ¿No? Entonces yo pienso que esto que está pasando ahorita, sí, a pesar de que obviamente tiene sus lados terribles, en cuanto a la cultura, nos está poniendo en nivel global. Y es como que nos está abriendo grandes oportunidades porque personalmente con los proyectos que nosotros hemos hecho, que siempre han estado cargados de identidad nacional y tratados con la mejor factura que hemos tenido excelentes resultados fuera porque lo que se hace en el Ecuador es súper exótico para los ojos internacionales, digamos, y interesa muchísimo, ¿no? Y sobre todo si es que está tratado con el lenguaje adecuado, pienso, ¿no? Porque es como, yo he visto muchos tratamientos o guiones de acá y es como que muchas veces se busca tener un lenguaje muy propio, un estilo muy marcado que te haga famoso o algo por el estilo. Pero pienso que este rato el hecho de que el mundo se está volviendo tan global ha creado un lenguaje estándar. Es como si tú no ves algo que está editado en cierto nivel de calidad o que tiene cierto nivel de calidad de audio, algo simplemente no te interesa y como estamos programados ahora, pues haces el pulgar para arriba y ves lo siguiente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también a tomar en cuenta, ¿no? Hay el lenguaje se está volviendo global, el lenguaje audiovisual, ¿no? Y obviamente dentro de eso hay estilos, hay formas y hay todo, pero además de la tecnología ha hecho que eso se democratice. Andrés, una cuestión, porque a mí una de las curiosidades que me sale por esto, y obviamente es un campo que me interesa mucho, es porque, digamos, por ejemplo, en el campo de la producción audiovisual o de los mismos videojuegos, ¿no?
todo este acervo cultural que tenemos, que es tan diverso, ¿no? Oriente, Sierra, Costa, Galápagos, Norte, Sur, en cuanto a nuestras mitologías, estas mitologías que tiene el universo ecuatoriano, este patrimonio de narrativas, de simbologías, como que te permite llevarlos a campos que antes quizá eran inalcanzables, ¿no? Era algo que no íbamos a poder nunca decir, bueno, podemos plantearnos hacer una película de fantasía con calidad o podemos tener cierto tipo de acercamiento a estas narrativas que se han visto totalmente opacadas por la gran potencia audiovisual, si quieres, anglosajona. Claro, totalmente, totalmente. Porque o sea, y yo en mi tiempo de vida me acuerdo así cómo eran las producciones ecuatorianas y cómo son ahora, y realmente veo que estamos así a un tris de que algo grande pase en el país, ¿no? Porque, no sé, si es que ves, por ejemplo, los chicos de Enchufe TV, todo lo que han logrado con sus producciones y, y tal es increíble, ¿no? Y en el tiempo que lo han logrado. Y si tú ves versus eso, la generación anterior de cineastas en el Ecuador, o sea, no lograron mayor cosa, ¿no? Y mucho de lo que se ha logrado, digamos, que es por esta globalización que hay y este acceso también a información, porque si tú ves técnicamente las producciones de Enchufe TV son excelentes, no son como de cualquier, de cualquier país que tiene una industria activa, digamos, de producción, ¿no? Y, y sí, es como que también veo que hay, en esta generación, ha habido un gran despertar sobre de valorar lo que es la cultura ecuatoriana y la variedad de culturas que existen dentro del territorio ecuatoriano y toda la riqueza que eso puede dar como material de ficción para creadores, ¿no? Porque es como creadores de videojuegos o de series o de ficción o de cómics o arte o teatro, lo que sea, es, o sea, es muchísimo material del que ficcionar, del que crear, del que generar creatividad, ¿no? Que aparte de tener toda esa característica, nunca ha sido visto, pues lo tal, así cuando alguien ponga eso es algo completamente novedoso, exótico y que va a tener la apertura que tiene, ¿no? Además, globalmente estamos como en un momento en el que es el momento latino, digamos, o sea, en Estados Unidos y Europa ser latino es una ventaja, este rato te van a abrir las puertas porque se considera grupos minoritarios dentro de la cultura global y tal, y siempre, o sea, se están abriendo esas puertas, ¿no? Y es algo que te puede apalancar para conseguir negocios o empezar realmente con un movimiento internacional. Yo pienso sobre todo en lo audiovisual y en todos estos temas, teatro y tal, o sea, es un momento en que realmente se puede globalizar si es que se toma la visión de lo que está pasando, ¿no? Ok. Por ejemplo, hemos hablado de Unity y Unreal. Yo no sé si la gente conoce tanto acerca de esto. Digamos, ¿qué puedes contarnos acerca de estos motores y de lo que está pasando en torno a esto, ¿no? Porque, claro, estos son básicos, como dices, estos son centros de lo que está pasando en este desarrollo, que además canalizan estas posibilidades de la inteligencia artificial y que ya no son los costos, ya no solamente, o sea, es decir, en todo ámbito, ¿no? Ni de hardware ni de software, que teníamos antes y todo esto de renders interminables con el Adobe Premiere para poder sacar un video, Ah, para o sea, ya. para que tengas una idea, en el 2012, un render de un minuto, perdón, de 30 segundos nos tomaba 17 días en 4 computadoras grandes, algo de lujo, digamos. Y si es ahorita eso se demora en un motor de juegos con una tarjeta de video normal, sin haber invertido mucho dinero, digamos, se demora unos 20 minutos. Y, y algo pesadísimo, ¿no? Y si es que tienes para meterle más a una computadora o una producción sin que sea demasiado, o sea, te estoy hablando de tal vez computadoras de $6,000
que para una producción de animación es barata, te da tiempo real. El hecho de que te dé tiempo real es que lo que, es lo que te comentaba creativamente es un éxito, porque tú puedes ver si es que hay errores en animación y regresar inmediatamente, hacer cambios y ver si es que funcionó o no. Todo súper rápido. Además, el hecho de usar motores de render te evita esto de los pases de render que existen en el 3D tradicional, que tiene un pase con los colores, que es el pase normal, tienes un pase de oclusión, tienes pases para poder calibrar todos los colores. En cambio, en los motores de videojuegos eso se hace directamente y, y se renderiza en tiempo real, o máximo necesita como procesas las luces durante un rato, las sombras, y tienes después la escena en tiempo real. Además de permitirte esto que te digo, de usar cámaras virtuales, ¿no? Que puedes usar una tablet o algo y usarle como cámara o un teléfono, o incluso gafas de realidad virtual, depende del tipo de escena que se filma. Y ahí, sobre lo que comentabas de este rato, los dos topes de la industria son Unity y Unreal, ¿no? Ambos están avanzadísimos. Una característica súper llamativa, digamos, del Unreal y que yo uso muchísimo, por ejemplo, es una cosa que se llama programación de parches, que eso es algo que utiliza muchísimo. Ahí está metida toda esta inteligencia, digamos, que de años y años y años de desarrollo, ¿no? La programación por parches. ¿Puedes poner en la página del Unreal para que un poco, bueno, al menos la gente vaya teniendo como una cierta cercanía Claro. al tipo de sistemas de los que en el fondo sí, como dices, es lo más puntero y es lo que está transformando actualmente toda la industria de videojuegos y de producción de cine, ya, audiovisuales y cine? Claro, aquí puedes ver algunas aplicaciones, ¿no? Se usan para arquitectura, para juegos, para simulación de automóviles, para capacitación, simulación, eventos, espectáculos y lo que estamos hablando, Claro. film y televisión. O sea, las posibilidades son enormes, ¿no? Claro, y la ventaja te decía es que convergen muchísimas tecnologías, ¿no? Tanto como si tú eres un editor de video, puedes trabajar aquí. O sea, existe un módulo de edición de video, existe un módulo de efectos especiales, de animación y tal. Entonces, todas las tecnologías convergen acá y además te permiten hacer cosas interactivas. No necesariamente, o sea, como ves aquí, por ejemplo, en arquitectura se usa muchísimo porque es extremadamente realista el sistema. Además, Unreal pertenece a este clúster de programas que existe ahora de que es gratuito, ¿no? O sea, Unreal te cobra después de que hayas generado $1.000.000 líquido, y te cobran un 5% sobre la utilidad. Después Hasta de ahí, eso, nada. antes de eso, todo totalmente gratuito, todos los assets son gratuitos. Sí, a no ser que realmente tú quieras comprar un plugin o alguna tecnología que necesites para incorporarlo a tu sistema. Sí. Y Esto, una pregunta, digamos, ya para alentar, siempre es bueno saber que hay estas dos. Y Unity, ¿qué pasa, digamos? Porque al final son las dos grandes plataformas que existen en este momento, entiendo, ¿no? Las principales. el modelo de negocio de Unity es diferente. O sea, si tú estás aprendiendo y tal, puedes usarlo gratuitamente. Sin embargo, tienes que comprar muchas más cosas para lograr lo que quieres, digamos. Sin embargo, si es que tú tuvieras un proyecto específico en ambas plataformas y en otras plataformas, siempre puedes tú comprar la plataforma adecuada a tu necesidad. Sí. Pero en el caso de Unreal tienes la plataforma completamente abierta sin pagar un centavo. En Unity también puedes tener como la versión de aprendizaje, digamos, con todo completo, pero si es que vas a querer exportar para probar en una plataforma
yo no sé, unas gafas de realidad virtual o algo así, te va a pedir algún tipo de licencia o que al menos pagues la licencia por un mes para poder usar. En realidad, yo dejé de usar Unity hace casi 3 años y no sé cómo están actualmente su manejo de licencias, pero es así. También me he metido a usar Unreal porque Unreal financia proyectos. Este, ellos disponen 100 millones de dólares cada 2 años, me parece, para financiar proyectos. Entonces, siempre al estar trabajando con Unreal, tienes más oportunidades de que se financie. Igual, y ellos financian en cualquier etapa del proyecto, ¿no? O sea, puedes presentar la idea en papel o ya estás trabajando o ya haber terminado y haberlo hecho en Unreal. De igual manera te pueden financiar o dar como esto es. No son becas, son fondos, sí, para estos desarrollos. Sirven para videojuegos, sirven para film, sirven para cualquier cosa artística que esté usando Unreal como plataforma. Ok. ¿Qué tan complicado es el aprendizaje? Porque además es una curva de aprendizaje que en este momento no acaba. Es decir, o sea, todo el rato está, digamos, está pasando, está en evolución, ¿no? O sea, ese es uno de los puntos que sea críticos para el tema de desarrollo de capacidades aquí, ¿no? Entiendo. Es decir, Sí, o sea, podemos totalmente. tener necesidades de infraestructura, pero luego de ahí, como hablamos, no es que tenemos centros de aprendizaje. Hoy en día todo se hace online, pero siempre influye. Claro. Si es que tú vas directamente a Unreal o a Unity, tienes directamente excelentes tutoriales, digamos, desde de 0 a 100. Y si es que quisieras algo privado, ellos mismos te recomiendan como de lo mejor que hay, los cursos que hay en Doméstica y ¿cómo se llama? Y en Udemy. Sí, Ujú. justamente esos son los más actualizados y tal, porque es un programa también que evoluciona mucho. No es un programa difícil de utilizar, tiene como muchísimos módulos, depende de lo que uno se quiera meter. Entonces, por ejemplo, actualmente nosotros estamos metidos en esta área de la producción virtual. Entonces, básicamente, esto es como un lugar donde tú creas mundos y vas poniendo arbolitos, plantas, objetos, pones el cielo, las nubes, etcétera, lo que vayas necesitando. En realidad nosotros no estamos metidos en nada de mecánicas de juego, ¿no? O sea, en hacer que funcionen controles, que corran personajes o algo así. Sin embargo, ahí viene esta parte que te decía que súper interesante, que es como toda esta programación acumulada, le metieron en parches. Eso permite que una persona sin saber programar, programe, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente es como tú armas mapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que un personaje camine, le pongo una programación de caminata y le conecto con un cable al personaje. Y eso le hago que o sea, cuando un enemigo le golpee a través de un cable, tiene esta información de que se va a morir y se va a caer. Y simplemente vas armando mapas así, ¿no? Y, y es una forma de programar gráficamente. Entonces, realmente, en algún punto, si es que estás haciendo un videojuego o algún producto complejo, sí vas a necesitar un programador, ¿no? Pero siendo diseñador o artista, realmente podrías hacer que una cosa interactiva funcione o hacer, digamos, un boceto de lo que tú quieres lograr como artista y que ya alguien que realmente sepa, pues lo termine. Con lo que tú decías de cómo le veo yo viable acá, o sea, sería súper interesante que esto se enseñe en las universidades o algo así, porque obviamente es el futuro de todo lo audiovisual, porque todo está convergiendo allá y en cuestiones de costos es gratis y todo. Aparte hay estos otros software, el Blender que se utiliza ahorita, que también es gratis, que es financiado por esta misma empresa, que están haciendo que suba muchísimo o que se democratice realmente el audiovisual, ¿no? En todo el globo, básicamente. Ajá. Pero pienso que en realidad no se necesitan demasiadas personas que sepan hacer esto, ¿no? O sea, tú necesitas en un equipo una persona que esté metida en Unreal y otras personas en otros puestos, obviamente, ¿no?
pero sí, yo pienso que es súper poderoso para hacia dónde va. Y hay una cosa que quisiera remarcar un poco porque es curioso, ¿no? Tu trayectoria, es decir, vienes del campo del diseño, pero a ratos, digamos, como que te podría haber concebido como un artista visual, ilustrador, ¿no? Que de alguna manera lo que ha hecho aquí es ir encontrando nuevas herramientas, diría yo, que te permiten ir explorando e ir ampliando ya de lo estático a lo que se mueve, a lo que puede ser interactivo, participaron en el videojuego del Gran Viaje, toda la cuestión, y que quizá, digamos, esta relación con estas herramientas también es parte capital de todo este progreso, de todo este cambio, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Es como en mi familia tenemos una adicción por las tecnologías del arte, ¿no? Es así como que siempre, yo recuerdo así desde el estudio de mi abuelo que él diseñó en los últimos tiempos en que trabajaba así hasta el estudio de mi abuelo y todos de mi padre. O sea, siempre como que las tecnologías que estén relacionadas al arte y todo llamaron mucho la atención, ¿no? Entonces, hubieron cámaras de 8 milímetros, máquinas fotomecánicas y cosas realmente interesantes que eventualmente se convirtieron en una computadora, porque o sea, justamente es una de las experiencias que yo tuve personalmente con todo este cambio tecnológico que ha habido, es ese, ¿no? Cuando yo era niño, mi abuelo diseñaba con tinta china blanca y negra y a eso se le sacaba una foto y eso era el logotipo y montajes y los puntos para hacer cuatricomías, todo un drama. Y para él trabajar solo necesitaba un espacio bastante grande, ¿no? O sea, un cuarto oscuro, un cuarto de dibujo, una oficina para la máquina de escribir y clientes, etcétera, etcétera. Y es como que de pronto en los 90 eso se convirtió en una computadora y todo el resto desapareció. Y posteriormente hemos visto, ¿no? Esa convergencia del el celular ir absorbiendo como 300 objetos más que existen ahí adentro, ¿no? Y funcionan y tal. Entonces, sí, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención por ahí, ¿no? O sea, la impresión 3D y los CNCs y todas estas formas de producir digitalmente y rápidamente siempre me han llamado mucho la atención y en realidad como que siempre he estado vinculado con el arte también y, y al trabajar en animación y tal, la optimización de recursos es como una de las cosas más importantes, ¿no? Porque el tiempo que te toma el animar es súper largo. Cualquier forma que encuentres de acostar esos procesos es bienvenida, ¿no? Y es por eso que hemos terminado en realidad vinculándonos con estas tecnologías y toda la industria pues está yendo hacia allá. Y es por eso en realidad. ¿No? Ok. Sí. Un segundito te enseñar algo. Sí, también hay algo sobre el alcance que puede tener uno o sea, con esto que está pasando ahorita, ¿no? Con las redes sociales, con la inteligencia artificial y todo esto. Algo que es súper interesante es que ha habido, o sea, en nuestra cultura en general, todas las nuevas evoluciones y nuevas épocas han respondido paralelamente a cómo se van inventando o conociendo, ¿no? Es como que, por ejemplo, ahorita estamos en un momento en que el Internet es como un cerebro sintético que está conectando a todos los cerebros, ¿sí? Entonces, el hecho de tener esos alcances hoy por hoy, no, tiene dos caras, ¿no? Siempre es como que, por ejemplo, en las redes sociales tienes una distracción brutal, si bien son útiles para comunicar, si bien son útiles para
transmitir, expresar ideas. Sin embargo, están programados para que pasemos el mayor tiempo posible en la pantalla, y es algo de lo que tenemos que estar conscientes, ¿no? Porque el algoritmo que hace eso, si bien es una inteligencia artificial, no es una inteligencia consciente, es una pequeña mente cuyo objetivo es que el usuario esté la mayor cantidad de tiempo frente a una pantalla. Entonces, y lo que implique eso moralmente o tal, no existe una conciencia que le esté llevando, ¿no? Entonces, si es que no tenemos control sobre eso, simplemente te roba tu tiempo y te roba tu capacidad de tener ideas propias, básicamente. Sin embargo, por el otro lado, es un amplificador de cerebros brutal, ¿verdad? Porque si es que tú eres un generador de contenido y estás del otro lado de la pantalla, digamos, y generas cultura y generas arte o estás vinculado con cualquier forma de creación de contenido, simplemente estás generando vistas y estás promoviendo tu trabajo como tal. Entonces, como en todas las épocas ha habido, ¿no? Cuando empezó la imprenta y la distribución de libros, siempre había los dos lados, ¿no? La manipulación extrema, la propaganda y libros que contienen información valiosa, trascendental y tal. Con la radio siempre fue igual, o sea, hubieron incluso estos casos de que la gente creyó que hubo invasión extraterrestre porque pasaron una novela y suicidios y cosas por el estilo, ¿no? Después viene una nueva oleada con más información, que es la televisión y mucha más influencia y mucho más efecto negativo y positivo en la cultura, ¿no? Y actualmente estamos en esta nueva era que es exponencialmente más potente, ¿no? En donde tenemos de igual manera, o sea, toda la información está expuesta, todos somos canales básicamente, canales y receptores, que es algo que nunca antes se ha visto, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos niños, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando había un partido de fútbol y se iba a transmitir en vivo, llegaba un camión que tenía un aparato para que genere 10.000 watts, aparte tenía otro camión con antena y aparte tenía otro camión para transmitir el video. Ahorita todos andamos con un teléfono en el bolsillo y podemos hacer exactamente lo mismo que hacía toda esa cantidad de equipo acumulado. Entonces eso realmente es así como el poder de Dios en las manos, ¿no? Pero a la vez, al ser común, pierde relevancia e incluso o sea, perdemos por completo la significancia que puede tener. Cualquiera de nosotros, si hubiera agarrado un teléfono hace 20 años, ¿sí? Se ibas a quedar un teléfono celular, un smartphone, perdón. Hace 20 años te ibas a quedar loco, ¿no? Es un aparato extremadamente futurista. Pues en las películas de Misión Imposible y tal, cuando tú veías que alguien sacaba un dispositivo y se llevaba información, ¿sí? Son igualitos a nuestros USBs de hoy, ¿no es cierto? O abres un cajón y toman una foto y mandan una información secreta, es algo que haces en el WhatsApp todos los días te pides que te manden una foto para comprarte unos calzoncillos y ya no es algo de Misión Imposible, ¿verdad? Entonces es increíble el avance que ha tenido, ¿no? Y más bien nos ponen en una nueva posición porque, o sea, los trabajos clásicos y la forma de trabajar que existía antes se está acabando y se va a acabar pronto. Pues y no, o sea, no solo pues la inteligencia artificial, sino pues la automatización, ¿no? O sea, fuera de la inteligencia artificial hay la automatización mecánica que hace que las industrias cada vez requieran menos trabajadores y los procesos menos trabajadores. Yo conozco una planta aquí en el parque industrial que produce cerveza, que requiere de una persona para funcionar la planta como tal y el resto del personal desde administrativo. Y entonces ese tipo de cosas están pasando y no van a dejar de pasar, simplemente la civilización va en esa dirección. Sin embargo, eso va a hacer que o sea, como civilización y como cultura tenemos que cambiar y enfocarnos también en esa dirección sin pensar en que vamos a perder puestos de trabajo o tal, porque la civilización se está yendo hacia una nueva época, donde en realidad el trabajo físico no va a ser necesario. Y eso estamos viendo ahorita, ¿no? Los nuevos ricos, ¿quiénes son? Son los que producen productos intelectuales
propiedades intelectuales, generan contenido o cosas que la gente quiere ver, que básicamente es cultura, ¿no? Entonces es el nuevo mercado más grande que se abre, ¿no? Porque si tú ves año a año, puestos de trabajo se van a ir eliminando. Cómo se vaya a acomodar el sistema financiero? Yo no tengo idea, porque de alguna forma se va a tener que acomodar cuando las máquinas hagan el trabajo de las personas y tal. Pero es algo hacia lo que vamos y podemos ver ahora como, o sea, la gente que ha logrado tener éxito o vender productos en Internet da cursos. Es decir, tú te pones a ver qué es lo que ellos venden, realmente es, o sea, te venden, no es aire, aunque es aire porque te venden información, pero el material digital es así y es hacia donde estamos yendo, ¿no? Si tú ves igual en la producción de productos y tal, es como que todo se ha polarizado hacia la China y todo lo que es software se polariza hacia la India y así se están generando polos en el mundo. Y más bien después de esta pandemia veo que hay mucha gente que se ha puesto pilas con eso, mucha gente que ha entrado en caos, ¿no? Veo gente aquí del Ecuador que está haciendo dropshipping también, que es una nueva opción que Cómo se llama? ¿Cómo es esto? dropshipping. Ya. El dropshipping es esta forma de trabajo que existe hoy con la China, que es, por ejemplo, si tú diseñas un producto que es original de Joaquín Carrasco, pero quieres entregarlo a cualquier parte del mundo, pues simplemente lo mandas a producir allá con tu marca. Y cada vez que alguien compra, se hace uno con tu marca y se entrega en donde sea del mundo. O simplemente agarras un producto que ya está inventado y que no existe en tu zona y te envían con tu marca a tus usuarios, ¿no? Entonces, eso es un modelo súper usado hoy para hacer negocios, porque existen regiones donde hay propiedades intelectuales que no existen en otras regiones. Entonces, si tú, por ejemplo, encuentras un producto de estos y lo traes acá y vendes, es tu producto y le vendes acá nada más. Todo el Andrés, modelo una de cosa Amazon se basa en eso, ¿no? una cosa que te quería preguntar, porque, digamos, antes de lo que hablamos, y una de las cosas que tratamos de enfocarnos en la incubadora, que tiene que ver con los modelos de negocio, claro, en el campo en el que tú estás, ahí hay como, si quieres, dos opciones. Es decir, o eres un proveedor de servicios, ¿no? Y entonces puedes proveer servicios en un mercado local o ya ahora en un mercado global, si quieres, o la aspiración, que sabemos que es la aspiración porque siempre es un poco como ese anhelo, eres ya un proveedor de contenidos, ¿no? Es decir, un proveedor de contenidos que ya genera contenidos que luego tienen pues, su propiedad intelectual y que te permite, digamos, es un bien ya que se circula, ¿no? ¿Cómo ves tú esa cuestión? Es decir, es una cosa, porque generalmente vemos como más factible empezar siendo proveedor de servicios, no ser proveedor de contenidos, todavía a veces como que requiere eso, ¿no? Un poco lo que logró Enchufe, es decir, tener como algo que te posiciona, una conexión con un público, una serie de cuestiones, ¿no? ¿Cómo ves tú esa disyuntiva entre la exportación, porque estamos hablando de exportación, además, de ir a otros mercados que sean más grandes que el que tenemos, exportación de servicios versus de contenidos, entonces, bienes? Sí. Yo pienso en este aspecto, a mí sí o sea, te voy a hablar directo desde mi experiencia, ¿no? Como que siempre estuve tras conseguir involucrarme en videojuegos, en películas, en series y tal. Y intenté todo lo que pude en el Ecuador, o sea, dentro de mi conocimiento, y eso fue, o sea, trabajé con gente en Quito, en Guayaquil, en agencias, siempre trabajando en publicidad en realidad. Y a través de eso, pues conocí diferentes directores y cosas por el estilo. Alguna vez logramos hacer un excelente tráiler que queríamos venderle como serie a Netflix, pero al acercarnos bueno, después de meses y meses de buscar algún contacto o alguien que conociera a alguien que conociera a alguien que conociera a alguien que trabaje en Netflix, cuando presentamos el tráiler simplemente provocó una sonrisa, ¿no? Porque es algo que no tenía ningún trabajo en realidad profundo atrás en cuanto a guiones o sea, fuera de que estaba bien producido, digamos, estéticamente, no tenía el proyecto detrás. Entonces, para mí eso desencadenó como toda una investigación, no una investigación, sino buscar la forma de llegar
sí. Y en eso me di cuenta que, o sea, para cualquier persona que esté buscando meterse, por ejemplo, en videojuegos, en series, en películas y tal, esos mercados y esos negocios no funcionan en el Ecuador o en cierto, o sea, en el país, en el Ecuador no es que hay una industria audiovisual que compita con eso. Sin embargo, existen negocios o empresas o productores que sí proveen a la industria, ¿sí? Entonces, ese modelo de negocio sí existe y sí funciona. Este, por otro lado, es como que tampoco existe mucho el conocimiento acá, me he dado cuenta de cómo se vende una película, cómo se vende una serie, cómo se vende un videojuego. Y es algo que nos ha tocado aprender. Y básicamente lo que les puedo decir es que, o sea, hay que ir a los mercados internacionales, que hay varios, o sea, hay la feria, perdón. El mercado más grande de televisión internacionalmente es el MIP TV. Se da en Cannes y en Cancún normalmente, 2 veces al año. El uno es global, el otro es regional y para minorías. Entonces, por ejemplo, eso es, si es que uno quiere ir a ver cómo están sus guiones o a probar suerte, pues ahí es donde se empiezan a hacer los contactos y estas cosas. Y en cuanto a videojuegos, pues hay los Indicates o el E3, que no sé si es que hoy, que ya tal vez desde este año no funciona y se vuelve virtual, pero va a seguir existiendo, ¿no? Y por otro lado, hay así un poco más de festivales del ANES y el Pixal de México. Y la forma de en realidad vender propiedad intelectual es metiéndose en el mercado y empezando a involucrarse, ¿no? Pero yo me di cuenta cuando fui con el videojuego a Los Ángeles que realmente lo que hacemos aquí, o las ficciones hechas con culturas de acá, generan muchísima atención y son deseadas, digamos, por el público, ¿no? O sea, yo tuve la impresión cuando presenté el videojuego en Los Ángeles de que es como cuando yo vi por primera vez una película de ninjas de niño y me quedé loco, tuve esa misma, la gente tenía esa sensación. Es como que veía eso y era algo completamente exótico, las criaturas y tal que no habían visto nunca y querían comprar el juego, ¿sí? Entonces, para mí eso, o sea, me motiva muchísimo y es como que yo me di cuenta que ahí está el el negocio audiovisual, sobre todo, ya donde nosotros tenemos la meta de llegar, porque en realidad nuestras metas son meternos en cine, en series y en videojuegos, porque es lo que nos apasiona en realidad, ¿no? Entonces empezamos ese camino y como te digo, o sea, es eso, o sea, en realidad es empezar a generar conexiones con más gente que está haciendo cine fuera del país y darse cuenta que realmente, o sea, y es algo que también está pasando con ese fenómeno que se origina por esto mismo, ¿no? Hay una democratización de producción ahorita, ¿no? En todo el mundo, gracias a que es accesible tener una computadora, una cámara y algo de equipo, pues, o sea, vemos este rato en producciones de todo el planeta, en Netflix y cosas que son extremadamente interesantes que vienen de todos los lugares del planeta que antes simplemente era inimaginable en realidad. O sea, ahorita estás viendo series de ficción de Turquía, creo que hay en Netflix o cosas por el estilo que no se daban antes, ¿no? Entonces Hay también global. hay apertura, o sea, yo te digo, en las cosas en las que hemos estado, o sea, hemos tenido ya conversaciones con gente de Netflix, de Amazon, o sea, les interesa, ¿no? O sea, todavía es como que nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje y a veces nos dicen, como que necesitamos, por ejemplo, que tengan tratamiento de la segunda temporada para poder reunirnos o consigan ser un director que haya estado en la industria, por ejemplo, para que el proyecto pueda ser avalado así y tal. Entonces, en realidad nosotros hemos estado en eso y se avanza lento, pero vemos que, que parece que las cosas van a pasar en realidad. Entonces, sí, yo pienso que obviamente no hay un conocimiento de cómo funciona la industria acá y es como necesario que se conozca o sea, necesario que se conozca en caso obviamente que hay un interés de desarrollar eso, ¿no?
pero alguna vez que viajé por Europa tuve la oportunidad de ver que, por ejemplo, en Bulgaria, en esta ciudad que se llama Plovdiv, me parece, ellos empezaron haciendo, se encargaron de algunas decenas de Matrix en el año 2099, perdón, 98. Y de ahí en adelante, pues es uno de los proveedores de efectos especiales de ese, ese lugar. Y es como que hay escuelas que obviamente generan profesionales porque existe una demanda de una industria que aunque no pertenece al país, sí genera al país, ¿no? Muchísimo. Andrés, ¿puedes poner el caso este? Porque realmente lo que apuntas es muy interesante y va por una de las preguntas que te quería hacer, que es, sí, es una cosa que hemos hablado muchas veces, es decir, ¿qué pasaría, ¿no? Si, digamos, en este momento te dan la llave mágica y dices, ok, tenemos la llave mágica, las instituciones públicas, el conjunto de instituciones públicas y academia que existe aquí en Cuenca va a apostar, vamos a hacer la cuestión porque vemos que puede ser una posibilidad, ¿no? Y realmente, digamos, se hacen ciertas inversiones y ciertas relaciones, o sea, ¿qué tipo de acciones podrían dar? ¿No? Yo entiendo, no sé si tienes por ahí el caso, pero porque es interesante ver que construyeron este plató, ¿no? Y es claro, hay una infraestructura que te permite, o sea, hay una inversión detrás, no me acuerdo de cuántos millones, si es el caso que yo conozco, que luego de ahí te permite, digamos, tener esto, pero claro, luego hay también un desarrollo de capacidades, es decir, está unido a la inversión pública, a una apuesta fuerte, ¿no? Desde la perspectiva de generar, ¿no? Un desarrollo, si quieres, de economía local, dentro de esta visión de ser proveedor de servicio a nivel global, pero ¿qué tipo de cuestiones ves tú que serían claves aquí en Cuenca y en la SUAY para poder apostar por esto? O sea, hay algo que he oído que se está barajando en el Ministerio de Cultura, que es el Film Commission. No sé si has escuchado, pero sí, como que eso es imprescindible para que exista una cultura de producción, porque es como que siempre en las producciones hay inversionistas que van a meter fuertes sumas de dinero y siempre, y que puede genera mucho trabajo durante la producción y puede generar mucho rédito durante la reproducción. Entonces, obviamente, ayuda con los impuestos es algo que es súper necesario, o cuando alguien financia una película o un costo que les puedan deducir impuestos a los auspiciantes, sean nacionales o internacionales, que existan formas de gestionar eso. Porque, por ejemplo, tú ves en las Islas Canarias cuánta producción global arrastran allá. O sea, cada producción deja ya 40, 50 millones de dólares en las islas cada vez que están por allí, fuera de que dejan equipos de infraestructura para que siga existiendo la industria, ¿no? Entonces es como que nosotros como país, dentro de la industria, tenemos algo que no tiene ningún país del mundo, y es que tienes zonas naturales a horas de distancia, ¿sí? Cambios de climas, tienes desierto, tienes nieve, tienes selva, tienes ciudades que pueden pasar por europeas, por gringas, etcétera. Entonces, el Ecuador es un país que realmente pueden ser como son las Islas Canarias actualmente. Sin embargo, a nadie, o sea, sé que han intentado varias veces, pero nunca han logrado en realidad hacer que exista un estudio sobre cómo sería el tratamiento de impuestos para alguien que viene a producir una película aquí o para alguien que produce desde aquí con inversión extranjera. Entonces pienso que eso es así como ultra necesario. Y por otro lado, pues, o sea, yo pienso que sería como otra cosa que tendría que pasar, es como que ya se contrate, yo no sé, que yo logre contratar una serie con Netflix y tenga que armar un equipo aquí, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Pero sí, o que una universidad, por ejemplo, o yo no sé, se generen desde ahí la propuesta de hacer una película o una serie con miras a, a meterla en las grandes streamings y en las grandes plataformas de distribución. Porque yo siento que gracias a cómo funcionaba el mundo hace 30 años, existe un miedo de meterse en el ruedo, digamos. Porque
Actualmente ya no existe ninguna dificultad de las que había antes en cuanto a comunicación o lo que sea. O sea, cualquier persona puede tener una reunión como estamos teniendo nosotros ahorita con un ejecutivo de donde sea y con quien sea, con actores, con actrices y armar equipos. O sea, la, 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 la posibilidad está allí. Más bien pienso que es, o sea, no se visualiza el negocio. Es como que siempre en el Ecuador las producciones audiovisuales fueron un experimento en los años pasados, digamos. Entonces, yo pienso que sería muy interesante que se visualice como negocio, ¿no? O sea, si tú simplemente ves cuánto dinero mueve el audiovisual en los streamings y usas eso como estudio de mercado, más no un estudio de mercado basado en Ecuavisa, Teleamazonas y Telerama, vas a tener un pastel muy diferente, ¿no? Es como que vas a tener un pastel de muchos millones de dólares versus un pastel de, yo no sé, 2 millones de dólares, yo no tengo idea cómo está la televisión nacional, ¿no? Pero a lo que voy es que este rato es factible. O sea, por ejemplo, si una universidad decide o un ministerio decidiera, dice, por ejemplo, yo quiero que una serie de ficción ecuatoriana entre a Netflix y voy a armar un equipo y voy a conseguir un cuarto de escritores ecuatorianos y 4 directores para que hagamos el tratamiento del primer capítulo y hacer las cosas como se tienen que hacer, pues se lograría, ¿no? Y pienso que sería un camino viable, porque si una vez logrado eso, tú sabes cómo funciona la industria, Joaquín. O sea, el rato que ya tienes que filmar algo y está financiado, pues simplemente hay que hacerlo y si es que algo no se sabe, se aprende en el camino, pero hay que lograr el producto final. Y esa es la forma en que se hace, ¿no? Y en que se aprende. Entonces yo pienso que Pero, sería muy interesante una propuesta por ahí. pero hay una pregunta ahí también que me viene, porque, a ver, de un poco del conocimiento que yo tengo aquí de lo que es el sector audiovisual en Ecuador, pues hay una concentración muy alta, ¿no? En Quito, sobre todo, está muy ligado también a la industria de la publicidad, que en el fondo es la industria más fuerte que hay, ¿no? Económicamente, la publicidad de televisión a nivel nacional. Sí, El cine no da nada, el cine se rasca alguna cosa, pero no se sostiene. Y claro, en cambio, en Cuenca, realmente el mercado es muy pequeño. Hay un mercado, cierto mercado de servicios, de publicidad, de comunicación corporativa, de ciertas cuestiones, pero es complicado, ¿no? O sea, es decir, ahí es donde viene mi pregunta también, no para el desarrollo del Ecuador, que sí, que es una importante, sino es decir, cómo Cuenca logra identificar una posibilidad y a partir de ahí desarrolla algo que pueda darle su propio espacio, ¿no? Porque si no, pues al final lo que vemos muchas veces es que todo se queda, las inversiones, el monte de publicidad, el CNCine, todas las cuestiones acaban quedándose en la capital. sí. Sí, lamentablemente es algo que pasa muchísimo y obviamente tiene mucho que ver con que, o sea, aquí no existieron realmente creadores audiovisuales hasta hace muy poco tiempo, pienso yo, ¿no? Entonces, obviamente Quito tiene también su historia y en volumen de gente, pues ahí es donde está la masa crítica de producción en el país, quieras o no. Y atrás de eso, pues, obviamente estaba Guayaquil, pienso. Y, y sí, de ahí tal vez vendría Cuenca. En Cuenca también hay algo que nunca hubo, esta movida que hubo en Quito y en Guayaquil de realmente gente que tenía equipos de cine, equipos completos o hacía producciones digamos, de manera profesional con todos los equipos, con directores de foto, los asistentes y todo para que sea una cuestión así. Eso en realidad en Cuenca no pasaba. Sí, es algo nuevo aquí y, y obviamente no existe todo ese, ese aprendizaje casi de generación que había en Quito y en Quito más y en Guayaquil. Este, sin embargo, o sea, y sin embargo, para que eso crezca en este momento, yo pienso que es como que o sea, la confianza de los privados en Cuenca, en realidad de los grandes nunca ha sido depositada aquí porque obviamente no había el nivel de producción que ellos necesitaban. Entonces siempre han estado saliendo de la ciudad. Personalmente yo tuve acercamientos con Indurama. Estuve trabajando un tiempo con ellos hasta que pasó todo este caos de las cocinas de inducción.
y desde ahí en adelante, pues ellos han estado optando por opciones de video mucho más sencillas y económicas, pero, pero a la vez siempre ellos dan bastante trabajo a la ciudad misma. Este, sí, pero yo recuerdo que el año anterior a lo que yo empecé a trabajar con ellos hicieron una campaña con gente de Chile y era una campaña que costó $300,000, por ejemplo. Entonces es como, o sea, ¿qué pasa si tú inyectas eso aquí, ¿no? O si hubiese inyectado eso aquí. De igual manera, cuando yo trabajaba en Maruri, también, no sé si recuerdan una campaña que había una chica que caminaba en el desierto y después estaba bajo el agua y tal, con un poquillo de efectos especiales. Igual es algo que se grabó entonces podrías haber grabado aquí en el desierto que está por el norte, ¿no? Pero se grabó en el desierto de California, de Arizona. Y es, claro, un comercial que costó $370,000 y $30,000 de postproducción, que eso sí se hizo aquí en el Ecuador. Pero, como ves, es igual un monto que fácilmente acá hubiera hecho que se pare un estudio, por ejemplo, y empiece a tener gente trabajando ahí. Entonces, obviamente, Y otra cosa que yo he vivido en experiencia propia es que, en cambio, cuando deciden los privados grandes, sobre todo, hacerlo en Cuenca, pues ya no vas a tener el presupuesto que, que iba a tener el estudio de Quito, ¿no? Si tienes que hacer lo mismo a un precio ínfimo. Y eso, o sea, sí es algo que no entiendo en realidad por qué se da de esa forma, pero obviamente afecta a la industria como para que crezca, digamos, o se profesionalice, ¿no? Entonces es como que te obliga a tener un techo incluso en la calidad de productos, que nosotros como estudio es algo que tratamos de evitar, digamos, ¿no? Es como que siempre este, entregar algo que sea excelente dentro del presupuesto que tenemos, sea excelente, pero hay, creo que es algo que se debe de educar a los clientes también, ¿no? Entonces, como si tú quieres algo excelente, tiene precio, o sea, hay mucha gente que trabaja en eso. Y es como esta convergencia de tecnologías que hay hace pensar que también, o sea, tú vas a sacar el celular y un LED y vas a tener un video espectacular, pero atrás de eso hay más ciencia, ¿no? No sé si en 4 o 5 años sea así, tal vez sea automático, pero ahorita todavía necesita ahí su ciencia. Entonces, sí, es eso también, ¿no? En mi experiencia. También he tenido experiencias excelentes con clientes de acá, no te puedo decir que no, pero o sea, en relación, el número de clientes sí es bastante más pequeño aquí. Yo que trabajé en todo el país, o sea, un cliente que te pague lo que en realidad cuesta algo aquí en Cuenca es muy rara vez que pasa. ¿Y tú crees, por ejemplo, con esto que estamos conectando estas dos situaciones, ¿no? Por un lado, esta realidad que es algo que conocemos muy bien de estas limitaciones que existen para el desarrollo, porque Cuenca es un mercado más pequeño, porque tenemos ahí a Quito y a Guayaquil, que de alguna manera pasa, ¿no? Concentran capacidades y recursos y eso genera ciertas dinámicas. Con esta democratización que apuntamos, con el tema de la tecnología, con estas nuevas posibilidades, no podría, o sea, ¿cómo le ves como precisamente eso, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades hay a partir de ese camino que se da en esta democratización para quizá, obviamente yo sí pienso que hay una necesaria apuesta desde el ámbito de suma de esfuerzos públicos y privados para que, o sea, y eso implica tener una visión y una percepción, yo creo que eso es importante, sin esa visión que diga, ok, esto podemos apostar y sin una cuestión, un norte, no va a pasar, ¿no? Pero tratando de empezar a apuntar a ciertos nortes que ya, como dices, la realidad actual ha cambiado la situación, ¿no podría ser este un camino? Lo que está sucediendo ahorita. O sea, claro, lo que hablábamos, o sea, digamos, este acceso donde quizá ya es más las capacidades que se desarrollen, que se pueden desarrollar aquí, que no necesariamente que tengas que tener presupuestos tan grandes para tener una tecnología que antes era inalcanzable, ¿no? Sí, sí, es totalmente, o sea, totalmente una oportunidad. O sea, con lo que tú comentabas hace un rato y lo que me dices hoy, o sea, sería increíble si es que
se pudiera montar algo aquí que tenga el modelo del SDIP de España y de Berlín, que es la Escuela de Dibujo Profesional. Y lo que me parece a mí súper interesante, y alguna vez estuve intentando hacerlo por mi propia cuenta aquí, por los proyectos de animación y tal, es montar esta escuela de arte donde se enseñen estas ramas del arte, como son el concept art, la animación, el 3D, los efectos visuales, etcétera, y la misma escuela sea una productora, ¿sí? Que ya tenga planteado un guión de una película con el que va a empezar su primera generación de graduados, digamos, como proyecto final. Y a través de eso, pues generar esta dinámica de que te conviertes en un lugar que sea como, bueno, la meta de esta idea en realidad es como generar este lugar que sea como un hito, digamos, en Latinoamérica en cuanto a la animación y además te provee del personal que requieres, que es bastante capacitado para en realidad poder tener un flujo de trabajo, ¿no? Y una vez que tú tienes un buen producto en audiovisual, pues las cosas pasan solas. Eso es, eso se va por ahí. Y como te decía, por otro lado, es generar vínculos internacionales. Es como, por ejemplo, si alguien estaría liderando Cuenca en el audiovisual, pues tendría que estar yendo a todos los mercados internacionales y ojalá y llevando los productos audiovisuales de la ciudad, por ejemplo, o de las personas que estén metidos en esta asociación o corporación, cómo funciona. Ujú. Pero pienso que por ahí sería viable, ¿no? Porque en realidad, si es que tú te pones a instruir personas en Unreal, a instruir personas en 3D, y de ahí les sueltas de aquí, va a ser un fracaso, una frustración para ellos y todo, porque lamentablemente, o sea, vas a hacer visualizaciones arquitectónicas, un comercial por ahí y se acabó la vida profesional, claro. Porque en realidad, así como creadores audiovisuales, personalmente, mi negocio como BlackBerry Studios no se creó como para hacer publicidad eternamente, simplemente el, lo que genera el income de los sueldos. Pero sí, o sea, nosotros tenemos clarísimo que vamos hacia las propiedades intelectuales y pues si es que todo sale bien, ojalá vamos a hacer algo como lo que estamos conversando, ¿no? Y generar esa dinámica aquí. Te digo, o sea, hay este caso de Bulgaria y en el que o sea, hay muchísima gente que vive y trabaja de los estudios que proveen a los estudios anglosajones, ¿no? De efectos especiales y tal. Y incluso en el Ecuador hay negocios que funcionan así. O sea, en Quito funcionaba Blue Lizard haciendo videojuegos. Ellos me parece que salieron del Ecuador por cuestiones de impuestos. Al mover el dinero desde Canadá acá tuvieron que salir, pero tenían un muy buen equipo de gente ecuatoriana trabajando aquí. También había el equipo de dibujos animados de Cartoon Network que funcionaba aquí en Cuenca. Y ahí yo tuve la oportunidad de ser pasante ahí también, que es donde aprendí animación 2D. Ahí se producía Venture Brothers para Cartoon Network y para Adult Swim. Y ahorita yo tengo una amiga que trabaja en un estudio que se llama Bots también, que provee 3D para el exterior y tal. Entonces, o sea, es una realidad, más bien, o sea, si es un negocio que es grande, que funciona bien y si es que estaría bien articulado, digamos, o existe ayuda, como dices tú, pues sería excelente que pase de esa forma, ¿no? Andrés, ahí hay algunas cosas que son capitales, ¿no? Y que no son menores. Es decir, el tema, por ejemplo, de, claro, dices, poder tener ciertas inversiones que canalicen, ¿no? O que promuevan es importante y pueden ser nacionales o locales, públicas o privadas. Pero claro, si además de eso queremos captar o sea, trabajar tanto en régimen de servicios con otras economías, con otras industrias, como, digamos, poder captar inversiones que digan, ok, aquí es interesante producir aquí por costos, por calidad, por lo que sea, digamos, ahí sí hablamos ya de un marco nacional incluso que pueda ser más favorable a esto. Es decir, no solamente cuestiones que puedes hacer aquí en Cuenca, es decir, bueno, yo puedo hacer una field office o puedo coger y hacer un estudio, vamos a invertir en un estudio que pueda tener la cosa, pero claro, si no existe esta posibilidad de mercado más grande, no tiene sentido. No, es que si es que tú te pones a ver si es que tú consideras o haces tu estudio de mercado en el Ecuador,
Lo más grande que vas a hacer es una novela de Sharon, sí, sin ofender a los creadores de Sharon. Pero es ese, ¿verdad? Porque ese es el mercado de nuestro país. Vivimos en un país de 16 millones de habitantes que si te pones a ver en el global es ínfimo, sí, y estamos entrando en una época global. Y es a lo que yo iba con esto, no sé, ahora por primera vez en la historia de la humanidad de esta época estamos en la oportunidad de proponer ideas a Netflix junto a productores de Los Ángeles o productores españoles que tienen mucha trayectoria en el mundo, o mexicanos, o a mexicanos, a españoles y tal. Y es como que en este proceso de en este proceso que hemos tenido nosotros de empezar a involucrarnos en la industria, nos damos cuenta que, o sea, que nuestras ideas están al nivel, que nuestras formas de presentar están al nivel, que nos va bien en las presentaciones y tal. Y entonces, a mí me hace pensar que, o sea, la producción y todo lo que se está haciendo localmente tiene, digamos que el metal para lograr ser lo que puede llegar a ser. Simplemente es como tener la visión o aterrizar esta visión de que el mundo ya cambió y ahorita está abierto súper globalmente, y sobre todo estos negocios. Porque es así, a la final de todo, o sea, Joaquín, tú sabes que esto es un negocio, ¿no? O sea, fuera de que toda la cantidad de artistas y de gente que se ve involucrada en la producción audiovisual es brutal, ¿verdad? Pero a la final del día, al final del día es un negocio, ¿sí? Y la gente que hace negocios siempre está abierta a escuchar una idea que le vaya a generar ingresos, ¿sí? Y cuando tú vas a un mercado internacional de televisión a presentar tu guión, tu brochure, lo que quieras, sí, te van a dar la misma apertura que le den a alguien que tenga de pronto mucha trayectoria en la industria y tal, le va a dar un peso más grande, pero sin embargo una idea novedosa, original, un guión sólido, también pesa y también te escucha. Y te digo porque o sea, he logrado ya estar 2 veces en finalista en presentaciones de guiones, ¿no? Y de proyectos en la industria y sé que cada vez me acerco más porque me van comentando mis errores, ¿no? Chévere. Blas, había pedido la palabra. Blas, por favor. ¿Tienes el micrófono apagado? Ahora. Creo que... ahí estamos. Sí, Hola, ahí me escuchas, Joaquín, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, sí, hola, te robo un minuto para saludar y hacer de pronto un comentario chiquito y vale. a Andrés. Gracias también, Sofía, por la invitación o por recordarnos. Sé que estamos en este mundo, como has dicho, Andrés, del teletrabajo con varias cosas, pero he escuchado unas cosas súper interesantes y yo vengo desde la academia y de pronto es un mundo diferente. Es decir, ustedes se están moviendo de otra manera y me parece a mí interesante este diálogo que se pueda dar. Y has preguntado si es que en la academia se están tratando esos temas. No soy del área específica tuya, pero me parece que no. Creo que el mundo particular o empresarial se mueve pues rapidísimo y las universidades a veces nos quedamos un poco. Me ha gustado, no recuerdo bien con exactitud el nombre, Homo Videns me parece que es la productora. Y, La productora actualmente se llama Blackbird Studios. Si yo muy bien, ah, era el negocio que tenía anteriormente. ok, porque me acordé de un libro de Giovanni Sartori, no sé si en alusión a eso, pero me pareció interesante y quería preguntar sobre este tema. Y luego, como ya Joaquín en muchas ocasiones ha estado comentando en otros espacios y por esta visión de querer fomentar el tema de emprendimientos, a mí me parece, Andrés, y por ahí va un poco mi pregunta, porque no me queda ya muchos minutos, voy a ir luego a otro evento. Me parece que si dejamos de pensar solo en el espacio muy local, como puede pasar con el tema de la cultura, creo que podrían tener éxitos cualquier cosa que hoy mismo podamos emprender. Es decir, mirar que Cuenca es un espacio extremadamente pequeño y empezar a mirar a Ecuador, a Latinoamérica y, por qué no, hacia otros horizontes. Creo que está la clave ahí porque nuestro espacio es muy pequeño
Pero Cuenca siempre ha reaccionado así, muy localmente. Entonces, de pronto, las generaciones más jóvenes entiendo que tienen como mejores experticias en este sentido, porque en el ámbito cultural Cuenca se ha mirado mucho hacia sí mismo. Es decir, esta forma de ser de quienes vivimos en esta ciudad y la forma de organizar nuestras agendas, por así decirlo, de mirar muy de forma local, puede ser hasta cierto punto un impedimento. Entonces, ¿qué piensas tú ahí, Andrés? ¿Cómo empezar a mirar hacia afuera? En tu área es clarísimo, si no te abres al mundo, pues no se puede hacer nada, pero también en otras áreas. Estoy pensando en otros ámbitos artísticos, artes escénicas, la música como tal. ¿Qué, cuál es un poco tu mirada? ¿Cómo hacer que dejemos de pensar muy localmente y empecemos a mirar hacia afuera? Yo pienso que es algo que viene, que venimos arrastrando de la generación anterior, porque si todos hacemos así recuerdo a las familias que somos de Cuenca, normalmente y vas a haber escuchado que cuando le dijiste algo a una tía de algo que te querías comprar, te vas a decir, pero mejor cómprate algo americano, mijo, porque te va a durar más, ¿no es cierto? Entonces venimos de una generación en la cual no existía la industrialización en el Ecuador. Sí, todo lo que venía industrializado venía de fuera. Y todo lo que era o simulaba ser industrializado y venía hecho del Ecuador estaba mal hecho porque no existía una industria en el Ecuador como tal. Entonces venimos teniendo un dejo cultural de pensar que lo que viene de fuera viene así y gran parte de la sociedad no puede generar esa aceptación porque simplemente es la forma en que fueron criados, ¿verdad? Sin embargo, existe una nueva generación que tú ves que aprecia muchísimo y está potencializando todo lo que son las culturas ecuatorianas porque está teniendo este despertar de darte cuenta de lo exótico que es el Ecuador, de que estamos enclavados en un lugar geográfico increíble, que estamos en la mitad del planeta, que tenemos una cantidad de luz increíble, que han pasado una cantidad de culturas por el país y que en realidad es algo que llama mucho la atención. Y como nadie es profeta en su tierra, pienso que ahorrando todo el tiempo de tratarle de hacer tomar conciencia a la sociedad de que somos un lugar inmensamente rico cultural, es más rápido ir a la gente que sí aprecia eso. Y como tú bien sabes, el que ya cuando eso triunfa afuera, aquí la gente va a más, porque es algo que lamentablemente funciona en nuestra sociedad. Y entendiendo que funciona así, yo pienso que es mucho más eficiente como encontrar las propuestas culturales interesantes y facilitar la internacionalización de eso. Yo no sé si a través de fondos o a través de programas o situaciones similares, ¿no? Pero pienso que ese sería un aporte increíble a la sociedad, sobre todo a la parte cultural. Porque, como hablamos, con esta democratización de cultura también existe una frustración, ¿sí? Porque hay gente que ha logrado alcanzar capacidades técnicas, artísticas, increíbles con las tecnologías de ahora. Pero estás en una ciudad donde no se requiere y es una ciudad primordialmente industrial y que necesita ingenieros mecánicos y cosas por el estilo para generar su motor monetario, digamos. Entonces, también, o sea, entendiendo eso, es como darse cuenta que las propiedades intelectuales de este rato en el Ecuador no y nunca van a ser negocio mientras aquí no existan millones de habitantes. Al estar conectados con el mundo ya no requerimos ni siquiera movernos de país, sino simplemente poner nuestros productos al alcance de esos millones y millones de consumidores. Entonces, como hablábamos en el área audiovisual, pues sí, o sea, series, películas, etcétera, pues existen los streamings como Netflix, Amazon, etcétera. Pero también para, por ejemplo, artes escénicas que me mencionabas, Blas, se está moviendo muchísimo esto de la producción virtual, que es esto, los escenarios en tiempo real y tal, y simplemente se genera un evento donde la gente compra entradas y así, que también se está dando aquí en Quito. Yo tuve la oportunidad de ayudarles con los escenarios para una obra de Montserrat Astudillo que se estaba dando así online. Y, y también, pues, o sea, esta posibilidad se puede abrir para cualquier tipo de obra, con mucha gente, con poca gente, pues, con la tecnología que hay hoy. Es algo que también se podría ir por ahí.
Y como mencionaba hace un rato, por ejemplo, para escritores, autores, poetas, gente que hace cuentos, ilustraciones para niños, etcétera, este momento la impresión en demanda es una situación que está pasando en el mundo y que realmente es un negocio que está abierto para cualquier persona que genere contenido de ese tipo, ¿no? Como escritores y tal, porque con varios clics puedes publicar un libro que tiene registro ISBN y está oficial y puedes empezar a generar ingresos de tu propiedad intelectual apenas la termines, digamos. Pero un poco ahí sí, yo retomo lo que planteas, Blas, porque claro, tú tienes además como con ese contacto con la maestría de gestión cultural, que obviamente tiene varios ámbitos, ¿no? Pero uno de ellos está también en este enfoque de cómo desarrollamos económicamente estos sectores, el potencial que tienen. Y claro, aquí hay algo que, digamos, yo lo he vivido también en primera persona con el tema del cine, sobre todo, que es esta necesidad de buscar estos mercados internacionales, que también lo he tenido de alguna manera cerca, mi experiencia en Barcelona, ¿no? que siempre es una ciudad mucho más conectada a nivel cosmopolita, desde las artes escénicas, grupos que son multinacionales, a la misma producción de cine, un cine fantástico, que digamos es un tipo de cine distinto, digamos, muy específico. Y claro, bueno, a veces hemos tenido como este referente ahora cuando tuvimos la charla con Tui de Hau, que es esta chica de Nueva Zelanda, que montó la aceleradora de negocios del Museo Nacional de Nueva Zelanda, Mahuki. Y bueno, hablábamos acerca de Peter Jackson, del Señor de los Anillos, de lo que pasó en Nueva Zelanda con esto. Y claro, o sea, realmente Peter Jackson, Weta Studios, El Señor de los Anillos cambiaron un montón de cosas a nivel económico en Nueva Zelanda. Ahí se combina una serie de factores también que son sui generis, obviamente es el mundo anglosajón, Nueva Zelanda está conectada con la Commonwealth, qué sé yo, etc, etc, etc. Pero realmente sí fue un caso paradigmático, ¿no? Y a veces un poco ahí te deja pensando en, bueno, ok, o sea, es decir, nos creemos que esto puede pasar aquí y por lo tanto somos capaces de irnos, como estás yendo tú ahora, a estos mercados internacionales, a tocar la puerta y decir, oye, tenemos algo que les puede interesar, ¿no? Porque si no haces eso, está claro que ellos no van a venir aquí, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio de percepción. Sí, clarísimo. O sea, a mí, yo tuve esa realización que acabas de mencionar cuando estuve en Los Ángeles, ¿no? Porque, o sea, logramos que nos inviten a esta vaina y cuando estuvimos ahí me di cuenta que, que las personas que quieren comprar y meter dinero están ansiosas por hacerlo, pero no están aquí. O sea, están en estos lugares que concentran esas industrias como vos bien dices, o sea, en Barcelona, en Berlín, en París, en Nueva York, en Los Ángeles, en Brasil, en México también se concentra mucho, ¿no? Entonces es como pues hacerse un calendario social, digamos, de la industria y tratar de empezar a viajar y asistir a estos eventos y empezar a involucrarse en esto, pero eventualmente pasará y, y se va a empezar a mover, ¿no? Yo pienso que, como vos dices, o sea, a veces uno es incrédulo al respecto de que estas cosas pueden pasar porque nadie lo ha hecho, pero el mismo hecho de estar conociendo estas otras realidades te das cuenta que es totalmente factible y que, o sea, hay películas horrorosas que están circulando y que hemos visto, ¿verdad? Entonces yo pienso que cualquier idea decente siempre va a ser bien recibida por alguien que produce y tal. Entonces, sí, no es algo a lo que tenerle miedo y estamos en un momento en que realmente es fácil acceder a cualquier lugar del planeta y a cualquier persona a través de redes sociales o sea, estamos, que antes decían, ¿no? Que estábamos a siete apretones de mano, ahora estamos a 3. Y es verdad, o sea, así se va armando, digamos, la estrategia de cualquier producto intelectual que uno tenga, pues es así, ¿no? De propiedad intelectual, perdón. Sofi, creo que nos ha llamado la atención de que ya es el tiempo. Se han ido de largo, buena ha estado todo esto. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo y por también mostrarnos todos estos ejemplos y acompañarnos el día de hoy. También a la gente que se ha conectado en Facebook Live.
y a todos los que han estado aquí presentes. Recordemos que igual nos queda otra sesión mañana para todas las dudas que hayan surgido ahora. Y bueno, por ahora terminamos agradeciéndote por tu tiempo y a todas las personas también que se han quedado hasta el final de esta gran tertulia. Muchísimas gracias a todos igual por su asistencia y gracias a ustedes, chicos, por organizar este evento.